el ego, y el arte de la ubicuidad. Maestro, cuando hablas de ubicuidad, ¿a qué te refieres? Hace varios siglos, el hombre pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque su punto de observación estaba situado en un lugar fijo, la Tierra. Su perspectiva era fija. Fue necesario trascender, diluir, abandonar ese punto de observación, gracias al uso del telescopio, y situarlo fuera de la Tierra para que el hombre se diera cuenta de que lo que parecía cierto, en realidad era una ilusión y que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. El punto del observador establecido en la Tierra generó el llamado geocentrismo, mientras que cuando se cambió el punto de observación, apareció el heliocentrismo que colocaba al Sol en el centro y a la Tierra girando a su alrededor. Galileo, incluso fue obligado a retractarse de algo que se probó cierto más adelante. Desde el punto de vista de la expansión de la conciencia, podemos hacer una analogía. El geocentrismo, cuando el observador está situado en la Tierra, representa al egocentrismo, mientras que el punto de observación situado en el Sol, el heliocentrismo, representa el trascender del egocentrismo. Es un símil precioso para entender lo que es el ego en realidad. Pero desde otros planetas con otro punto de observación y otras tecnologías de observación, tendrán su particular centrismo. Por ejemplo, desde el centro de la galaxia, verán que el Sol y otros soles giran en torno a él. Será galaxiacentrismo. Y desde el centro del universo, universocentrismo. Y desde otros universos, multiversocentrismo. Es inacabable. Entonces, ¿hay una certeza sobre una realidad objetiva desde un único punto de vista? ¿O hay tantas certezas como realidades y puntos de vista empíricamente demostrados sobre esas diferentes realidades? Correcto. No puedes trascender un egocentrismo para sustituirlo por otro. Eso es la ilusión de trascender el ego. Trascenderlo en realidad es no quedarse anclado en una perspectiva fija como observador, ya sea esta la de Venus, la de la Tierra, la de Marte o la de cualquier otro lugar fijo del universo. Entonces, ¿qué es la ubicuidad? La ubicuidad es la capacidad para situarse como observador, en un mismo momento, tiempo, desde diferentes lugares, espacio, lo que genera diferentes perspectivas instantáneas. Dios o el gran observador observa a través de infinitos posicionamientos. Te acercas a Dios cuando trasciendes el punto de observación único, inmóvil y centrado en ti. O sea que todos los objetos, desde la Tierra hasta nosotros, son susceptibles de ser percibidos desde muchos puntos de vista, que le confieren su propia realidad, una realidad diferente en cada caso. Luego, hay una única realidad o muchas, tantas como observadores. El sabio es ubícuo. Alcanzar la sabiduría es ser capaz de observar algo, en el mismo instante, desde todos los ángulos que existen, eso es trascender el ego. ¿Y cómo se llega a ser sabio, y a trascender el ego? Para trascender el ego, primero hay que entender lo que realmente es el ego. Lamentablemente, prácticamente la mayoría de escuelas o religiones no hablan de lo que en realidad es el ego. El ego es simplemente el posicionamiento fijo, inmóvil del observador. Una perspectiva terrestre y no solar, y solo se trasciende el ego si eres capaz de cambiar el posicionamiento del observador. Claro que cuando hablo sobre el punto de observación no me refiero exclusivamente a algo físico. Desde un punto de vista espiritual, si quieres trascender el ego, el punto de observación no es exclusivamente físico. Esta definición de ego no la encontraréis por ahí, pero si la entendéis y aplicáis en vuestra vida a las diferentes facetas de la existencia, todo tomará un sentido que nunca antes tuvo. Habría que estar en varios sitios a la vez. Eso es el arte de la ubicuidad. Y en ninguno. Eso es la omnipresencia de Dios. Claro. Pero siempre faltará la suficiente distancia, en lo macrocósmico y en lo microcósmico, para ver la Tierra y todo lo demás desde una perspectiva absoluta. Y, efectivamente, un telescopio de mayor potencia, una sonda espacial o el acelerador de partículas, nos dan visiones y percepciones muy diferentes del mismo objeto. Por no hablar de que las estrellas que están a años luz, y cuya luz seguimos viendo, dejaron de existir hace miles de años. Insisto, hay algo realmente absoluto, una certeza inamovible en lo experimentable.
No existe la verdad objetiva. El absoluto Dios, vida, es un misterio, al menos para mí. Sí la hay. Existe la verdad objetiva. Pero no es fácil de aprender, solo a través de la experiencia directa que trasciende el pensamiento egoico. ¿Cómo se aprende, y cómo sabes que es la realidad objetiva, y no solo otro estado o experiencia? ¿Cómo sabes que tuviste un orgasmo? ¿Y cómo se lo explicas con palabras a alguien que nunca tuvo uno? No entiendo. La experiencia directa es primordial en el desarrollo de la conciencia. Mi respuesta es una analogía, o parábola a tu pregunta de cómo sabes que se llega a la verdad objetiva. De la misma forma que sabes que llegas a un orgasmo, por experiencia directa. Y de la misma forma no puedes explicárselo a quien nunca ha tenido uno, ya que no podrá entenderte. Saber lo que sabes y saber lo que no sabes, ahí está la sabiduría. Pero, ¿quién tiene la experiencia directa? ¿El ojo de Dios, o el observador individual? Si trasciendes tu punto de vista limitado e inmóvil y eres capaz de situarte en infinitos puntos opuestos de observación siempre cambiantes, entonces te acercas al ojo del gran observador. Así me gusta llamarlo. ¿Cómo se puede llegar a comprender la realidad siempre cambiante del universo desde una perspectiva inmóvil? El universo cambia constantemente, y por tal motivo la única forma de entenderlo objetivamente es desde infinitas perspectivas cambiantes. Sé que no es fácil de aceptar y de entender, pero es sencillo. Para ello hay que abandonar las ideas que han introducido en el programa cerebral de la especie. Y en especial una de ellas que tiene que ver con lo que es el ego, y desde un punto de vista intelectual no se puede explicar más. Si resuenas con todo lo que escuchas de mis labios, entonces estás cerca de poder dar el salto al vacío. Bien, y cuando te acercas a Dios lo suficiente, dejas de ver a Dios como algo separado de ti, como algo a lo que hay que acercarse. Sin duda. El ojo de Dios observador es algo ajeno, o fuera de ti al que hay que aproximarse. Ni ajeno, ni fuera de ti. La ubicuidad en un universo tan vasto, del cual ni siquiera conocemos la composición de la materia o, dicen ahora los científicos, energía oscura, no te permite conocer toda la realidad objetiva, si la hay, dado que, como dice la física cuántica, la realidad varía según el observador. La física cuántica dice que la percepción de la realidad varía según el observador. Pero cuando dice esto está hablando de un observador situado en un posicionamiento fijo. Esto es lo contrario a la ubicuidad. Si el observador consigue variar sus puntos de observación, entonces, y solo entonces, será capaz de aprender la realidad siempre cambiante del universo. Se acerca al ojo de Dios. Y llegado a ese punto, es cuando observa que la realidad esencial del universo es inmutable y única, a la vez que diversa. Pero, justamente, como cambia tanto el universo, y encima es objetivado por cada sujeto con el filtro de su percepción, como tener la certeza de que existe una realidad objetiva, incluso admitiendo que es objetiva pero muy cambiante. ¿Hay una realidad absoluta que no dependa de ningún observador? La realidad objetiva es la que establece el único gran observador. Cuando somos capaces de acercarnos en mayor o menor medida a ese gran observador, somos capaces de ver la realidad objetiva, la ilusión objetiva. La verdad objetiva conserva su validez en cualquier ubicación o coordenada espacio-temporal. La realidad objetiva, o la ilusión objetiva. Ahí no te entendí. Es lo mismo. Realidad e ilusión dependen del punto de vista del observador. ¿Puede existir la ilusión sin realidad? ¿Puede existir la realidad sin ilusión? Este universo es una ilusión muy real. Lo que no entiendo es cómo se puede trascender el espacio y el tiempo. A través de tu experiencia personal, tú conoces y percibes cosas. Esas experiencias están conectadas a unas coordenadas espacio-temporales, porque las percibes en determinados lugares y en determinados momentos. Por ejemplo, si te levantas por la mañana y ves al sol situado en el este y luego al mediodía en lo alto, para en la tarde verlo en el oeste, puedes pensar que el sol se mueve alrededor de la Tierra.
Esa percepción está sujeta al lugar, coordenada espacial, en donde estás tú situada como observadora, y al tiempo, coordenada temporal, en que lo observas. Si cambias el lugar y el tiempo de observación cambia la percepción, como ya he explicado. Trascender el espacio y el tiempo es no estar condicionado por la limitación de situar al observador en un espacio y tiempo fijo e inmóvil. Si esto lo aplicas a cualquier situación de tu vida, podrás observar que sucede algo parecido. También puedes sustituir observación por percepción. La percepción es una actividad de la mente-conciencia. Saber que existe una verdad objetiva, nos posiciona para abrazarla. Así es. Si crees que la verdad objetiva no existe, estás imposibilitado para encontrarte con ella. Hay que estar muy alerta con este tipo de creencias o condicionamientos culturales limitantes. El condicionamiento cultural es algo que se establece en coordenadas espacio-temporales. Por eso triunfó el marxismo al principio del siglo XX en Rusia, el nazismo en los años 30 en Alemania, y los pantalones con campana en los años 60. Sin embargo, si hoy ves a alguien abrazando el nazismo o con pantalones de campana, parecen desnortados. Trascender la programación cultural que se desarrolla en el espacio y en el tiempo es ser capaz de no estar condicionado por el entorno hasta situaciones que obnubilen tu percepción objetiva, tu conciencia. Trascender las coordenadas espacio-temporales en esta tercera dimensión, en donde existe el espacio y el tiempo, es trascender dicha dimensión y aproximarse a dimensiones superiores. Y más en concreto a tu pregunta, Carmen. Si existen métodos para trascender el espacio y el tiempo y disolver el ego o percepción limitante de la realidad esencial. ¿Y cómo se accede a la verdad verdadera? Experiencia directa. Hay que salir de la mente racional. ¿Y si esa experiencia también es falsa? Muy buena matización. Suele serlo porque la experiencia está mediatizada por los prejuicios conscientes e inconscientes del individuo. De ahí que sea primordial el trabajo previo a la llamada experiencia directa. Dicho trabajo consiste básicamente en disolver tu ego y ser capaz por lo tanto de ser mentalmente ubicuo. Wayne Lee Corman te diría que ese trabajo de disolución del ego, si sucede, se hace, no lo haces tú. Y puede ocurrir la disolución del ego con o sin trabajo, o esfuerzo previo. Lo importante es que se haga. Cuando tú cruzas una calle y esperas que se ponga el semáforo en verde para no ser atropellado, lo importante es la acción. La disolución del ego se hace, y la haces. Igual que cuando cruzas la calle. La conciencia unitaria del cosmos se manifiesta a través de la conciencia individualizada del peatón. Eso es trascender la dualidad, lo contrario es creer que se trasciende y caer en un dualismo mayor. Maestro, creo que la diferencia crucial entre los dos enfoques es la autoría y la falsa sensación de autoría del aparente individuo separado. No hay diferencia. El esfuerzo individual es una manifestación de la realidad unitaria esencial. ¿Se entiende? Porque el esfuerzo individual debería significar la no aceptación de la manifestación única. ¿Acaso la belleza de la rosa en el jardín implica la negación de la belleza del jardín en su totalidad? El mismo Wayne dice que la ola es real. La ilusión está en creer que la ola está separada del mar. El esfuerzo es real. La ilusión está en creer que el esfuerzo individual está separado del mar cósmico. La ilusión está en creer que el esfuerzo individual está separado del esfuerzo de la unidad. Wayne se esforzó mucho previamente, según dicen, bebió como un cosaco durante toda su vida, para que el ego se disolviera en alcohol. Literal. No se presenta como alguien en quien ocurrió espontáneamente. Lo único espontáneo es que un día no pudo beber más y se preguntó qué o quién habían provocado su súbita sobriedad. Y ahí empezó su búsqueda o proceso, como más os guste llamarlo. Lo que le sucedió, según cuentas, estaba cantado. Su sobriedad vino producida como consecuencia de su exceso en la bebida. La ley cósmica siempre se cumple. Él te contestaría que evidentemente, los caminos del Señor son insondables. Pero no hay una única vía. Totalmente de acuerdo. Así es. Y cierto, no hay individuo separado de la realidad esencial única sin dos.
Entonces, ¿por qué hablas de la conciencia individualizada? ¿O del individuo que cruza la calle? ¿O de la voluntad y el esfuerzo de trascender el ego? ¿Quién tiene esa voluntad? ¿O hace el esfuerzo? La ola es real. La ola es real. Como el mar. Si la ola es real, el individuo es real. El individuo es real, como el océano, no como el individuo. Solo hay océano. Si solo hay océano, no hay olas. Dices que solo hay océano. Y lo que hay es océano y olas. Cuando trasciendes la dualidad no existe contradicción alguna en que tanto las olas como el océano existan y sean reales. Cuando trasciendes la dualidad todas las paradojas y aparentes contradicciones se armonizan y toman sentido. Es muy simple y sencillo. Excluir una de las partes, las olas o el océano, te lleva a la dualidad. Para mí, el camino espiritual y su apego es más nocivo por la creencia de ser espiritual. Muy bien, Pilar. La palabra clave es apego, lo que esclaviza es el apego. No importa el camino que elijas. Las interpretaciones son siempre acordes al grado de conciencia del que las hace. Se dice que Buda decía que hay que acabar o matar el deseo, cuando la realidad es que lo que hay que hacer es no apegarse al deseo. El apego puede ser independiente de la acción o no. Observa detenidamente el significado de la palabra apego. Pegado, es decir inmóvil, en una posición de observación única. Apego, pegado al ego. Mientras que la palabra desapego, no pegado, es decir no inmóvil, no fijo, no en una posición de observación única. Qué sencillo se ven las cosas así. La verdad es sencilla. Es la mente humana la que la complica. Es curioso cómo el conocimiento está escondido en el lenguaje. El lenguaje es el velo de malla, que dificulta la comprensión de la realidad esencial. Las palabras y su semántica te condicionan cuando te apegas a ellas. En la forma en que las personas utilizan el lenguaje y en el grado de apego que tienen a sus expresiones, se percibe el tipo de posicionamiento en el que se encuentran como observador. Si están posicionados en un punto de vista fijo o móvil, el lenguaje muestra la conciencia del individuo y la naturaleza de su ego.